Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. En los últimos programas nos hemos dedicado a una de las inquietudes de algunos de nuestros o televidentes que han solicitado el saber cómo es que se llega a un diagnóstico en psiquiatría. Hemos revisado varios de los elementos de carácter diagnóstico como pruebas de gabinete, pruebas de laboratorio, tests, en fin. Y luego habíamos resaltado el papel que juega la entrevista directa con el paciente y los datos que pueden oportunamente darnos los familiares. La última de nuestras reuniones aquí con ustedes revisamos algunos de los elementos que nos ayudan a llegar al diagnóstico de depresión, es decir, los elementos para llegar a un diagnóstico de un trastorno afectivo. Y enumeramos una larga lista. Yo creo que vale la pena que ahora revisemos algunos de los elementos más importantes que hacen que el diagnóstico de depresión sea una de las posibilidades diagnósticas cuando hacemos una entrevista a los pacientes. Y digo que sean una de las posibilidades porque dentro de la depresión podría haber varios tipos de depresión. Así es, lo que habíamos mencionado era cómo vamos identificando los signos y síntomas, o sea, lo que nos dice el paciente o lo que apreciamos nosotros en la entrevista, y cómo se van configurando estos hallazgos para llegar a un diagnóstico. Es decir, nos enfocamos en los síntomas, los signos que dependen, por ejemplo, del estado afectivo, básicamente, y esos hay que ir analizando su presentación, su frecuencia, el tiempo que llevan y qué tanta afectación tiene el paciente para su vida con la presentación de esos signos y síntomas, ¿no? Entonces eso era un poco lo que hicimos y enfocados en lo que es depresión básicamente en el programa anterior, ¿no? Entonces algunos de estos síntomas son pues la tristeza, que yo diría que es uno de los más importantes, igual que la anedonia, son a veces piedras fundamentales en el diagnóstico. Cabe resaltar de que algunos deprimidos no refieren tristeza, pero anedonia es uno de los que generalmente es infalible en cuanto al diagnóstico, y anedonia, decíamos, es la incapacidad de disfrutar de cosas, de obtener placer de cosas. Y dentro de esto está la pérdida del sueño, del apetito, del deseo sexual, que son generalmente también fuentes de placer. Es decir, uno disfruta de una comida, tiene antojos de algo, disfruta de la vida sexual o siente que es delicioso dormir y dormir bien. Entonces son algunos de los síntomas así importantes. Una de las cosas que quedó precisamente en el tapete era de que si llegamos al diagnóstico de depresión en base a una serie de entrevistas, en base a una serie de síntomas y signos que nos apuntan hacia la depresión, es difícil hacer el diagnóstico o distinguir si se trata de un cuadro de depresión mayor unipolar o se trata de una fase depresiva de un trastorno bipolar. Sí, por supuesto, no es nada fácil y no siempre se logra hacerlo. Poco para nuestros amigos televidentes, unipolar, que estaríamos diciendo que una persona que tiene cuadros depresivos, pero exclusivamente estos, puede tener uno o más de uno, pero solo síntomas característicos de un episodio depresivo. Y en lo bipolar es ya cuando tendrían cuadros con otras síntomas, más del cuadro depresivo, puede alternar de una u otra forma, la evolución puede ser diferente, con cuadros en los cuales más bien habría una elevación anímica, lo que llamamos una manía, ¿no? Entonces, como dice el doctor Gallegos, es realmente un verdadero enigma el poder distinguir. Yo creo que son prácticamente no se puede distinguir. Si llega un paciente que yo le conozco por primera vez y presenta síntomas de depresión, voy a hacer el diagnóstico de depresión. Y si es que dentro de esta entrevista y la entrevista con familiares logro obtener una serie de datos, me podrían hacer pensar de que se trata o podría tratarse de una depresión bipolar. Otros de los elementos que ayudan a distinguir entre la depresión o sospechar de una depresión de carácter bipolar
es que la depresión sea de muy temprana presentación. Es decir, cuando hay una depresión mayor, con todos los síntomas y los signos de una depresión de verdad, no tristeza, no una cosa de estoy depre 2 días, una depresión en la cual los síntomas y los signos se mantienen afectando las relaciones interpersonales, el funcionamiento, el sueño, el apetito, etcétera, etcétera, durante 2 semanas, en un adolescente, ese eventualmente podría ser una depresión bipolar. Sí, así tenemos algunos indicios que nos podrían hacer pensar en eso. Yo creo que ninguno de ellos es 100% fiable, pero por ejemplo, cuando uno diagnostica un episodio depresivo, inicia un tratamiento y sabemos las limitaciones y la dificultad para que empiece a funcionar estos medicamentos llamados antidepresivos, pues y de pronto viene el paciente en 10, 15 días, feliz de la vida, emocionado, usted me ha curado, doctor, qué buen doctor que es usted. Entonces ese cambio tan rápido de sintomatología, yo creo que es uno de los que nos pueden acercar. No que se ponga maníaco, no que esté acelerado el paciente, pero el que esa depresión haya prácticamente borrado los síntomas tan rápidamente. Yo creo que es una de las que tampoco es 100% fiable, pero que sí nos hace pensar que podríamos estar en uno de estos casos de depresión bipolar, ¿no? Otro de los elementos que ayudan es que dentro de la historia familiar exista el historial de bipolaridad en la familia. Es decir, hay antecedentes de personas, familiares suyos de primer grado que tienen el diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces, si es que hay un sí ahí, si hay varios, mi tía, mi prima, mi abuelita, ese es un dato importante para tener el cuidado suficiente de que ese paciente podría eventualmente convertir su depresión en un momento dado en un estado maníaco y se confirmaría el diagnóstico de bipolaridad. Otro de los elementos que son muy interesantes, que como decía, no son 100%, la regla del 100% no existe, es que una depresión posparto potencialmente podría señalar una depresión bipolar. Es decir, las personas que presentan un trastorno depresivo mayor en el posparto, de una manera u otra, ocurre más frecuentemente en aquellas personas que podrían desarrollar un trastorno bipolar. Y nos vamos a centrar en qué mismo es esto del trastorno bipolar. Ya lo dijo el doctor Gallegos, es la fluctuación de estados depresivos con estados de euforia. Y de estos hay varios diagnósticos, varias gradaciones de bipolaridad. Sí, en concreto la esencia del trastorno bipolar es la alternancia de estos síntomas, pero no es que uno atrás de otro, ni mucho menos. Hay distintas formas, distintas variedades, y eso es lo que ha llevado a que en las clasificaciones pues se contemple el bipolar 1, el bipolar 2, y algunos dicen el bipolar 3, o bipolares no especificados, es decir, cuando los síntomas no están muy claros. Entonces, por ejemplo, en el bipolar 1, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente síntomas de euforia, síntomas de manía, y que pueden ser 1, 2, 3 veces, y por ahí puede haber un episodio, un cuadro depresivo. Entonces, eso, una evolución, una presentación así, ya nos hace enfocarnos hacia un trastorno bipolar 1. Pero tampoco podemos hacerlo en la primera ocasión, ¿no? Ahora, cuando empiezan con cuadros de euforia, uno espera. El cuadro depresivo no es que se va a presentar de inmediato, sino que muchas veces hay periodos en los cuales el paciente se mantiene muy bien, con o sin tratamiento puede estar asintomático, y de pronto volver a un cuadro de los mismos o obtener un cuadro depresivo. Esa sería una de las presentaciones, ¿no? Entonces, el dato número 1 es la alternancia entre estados anímicos de depresión profunda, luego de los cuales se presentan episodios de euforia, de una elación, de una alegría, de una agitación, de una velocidad de pensamiento alternada. Como se decía, no es que siempre va a haber depresión, manía, puede haber manía, depresión, o puede haber depresión y un episodio de manía. El episodio de manía es un estado grave, es un pensamiento demasiado rápido para que la persona pueda controlarlo.
la velocidad del pensamiento hace que su lenguaje, su discurso, sea ininteligible. Es una ensalada de palabras, porque no puede hablar tan rápido como los pensamientos vienen a la cabeza. Está altamente distraído, se distrae con cualquier cosa y puede cambiar de un tema a otro con una velocidad impresionante. Tiene una disminución marcada de la necesidad de sueño. Al contrario de la depresión, que había un exceso de sueño, ahora hay un aumento de la energía, no necesitan dormir casi, se pasan toda la noche, vienen 100.000 ideas, quieren hacer una enorme cantidad de cosas. Hay una incluso agitación psicomotriz frente al enlentecimiento en el pensamiento y el cansancio que presenta el depresivo. La percepción de sí mismo es grandiosa, en contrario a la percepción de sí mismo de minusvalía, de que no sirvo para nada del depresivo. Es decir, es el espejo exactamente de la depresión, el estado de manía. Y en la depresión tipo 1 que acaba de mencionarse, el estado de euforia puede llegar a ser tan alto que uno rompa con la realidad, se dispare fuera de la realidad y empiecen a aparecer delirios generalmente de grandeza, ¿no? Sí, eso es lo que llamamos en sí que ha entrado en un cuadro psicótico, ¿no? Entonces estos cuadros de euforia, pues generalmente, en buena parte de casos, no todos ni mucho menos, pues entran ya al territorio de lo psicótico, es decir, de estar fuera de la realidad, con pensamientos de grandiosidad y conductas que reflejan esos pensamientos. Entonces la persona se vuelve muy emprendedora, por ejemplo, habla de 1.000.000 negocios fantásticos en los cuales va a tener grandes utilidades, grandes ganancias, se muestra absolutamente generoso, muchas veces compra una serie de cosas que no necesita para nada, está absolutamente fuera de la realidad. Y eso pues evidentemente lleva también a agitación en lo físico. Las personas que, como el doctor León ya mencionaba, no necesitan dormir, no se cansan, tienen una energía que les sobra y claro, pasan todo el día en esa hiperactividad. Ustedes comprenderán lo difícil que es para la familia, por ejemplo, tener un paciente en esas condiciones. Entonces, claro, cuando uno ve a un paciente con todas esas características, pues sí, no hay mucho donde irse, ¿no? Dice, claro, este está en una fase de euforia, está en una fase maníaca, muy probablemente que corresponda a un trastorno bipolar, ¿no? Claro, con las excepciones de que si es que es la primer cuadro que uno observa, que es la primera presentación, uno también tiene que pensar en la posibilidad de que esté bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica estimulante que ha acelerado y que está presentándose como un cuadro de manía. Ahora, este cuadro de manía tan intenso, en algunos casos es menos intenso, es decir, hay las mismas características pero en menor grado, y a esto se le llama trastorno bipolar tipo 2, en el cual los episodios depresivos generalmente son más largos y generalmente son más frecuentes, pero pueden alternarse de vez en cuando con episodios de hipomanía. Ya no hay la euforia exagerada, incluso estados psicóticos de ruptura con pensamientos de carácter mesiánico, yo soy el salvador de la humanidad, de grandiosidad, no hay nadie tan maravilloso como yo soy el dueño de la verdad, etcétera, etcétera, no son tan intensos, pero sí son una disminución, un reflejo de lo que sería la manía. Y claro, también afectan las relaciones interpersonales, afectan las relaciones humanas, afectan la sexualidad, afectan una serie de conductas, y estos sí son, pues digamos, menos severos que los anteriores, pero igualmente disruptivos. Es decir, como ustedes podrán apreciar, pues el trastorno, el diagnóstico en sí de un trastorno bipolar, sea el 1 y el 2, pues en su primera presentación al menos no va a ser muy fácil que digamos, porque se presente un cuadro de euforia o se presente un episodio depresivo, pues uno hasta ahí llega. Uno no podemos saber si es que se va a continuar con esa alternancia, con 2 o 3 de los mismos, luego otro de otra naturaleza, o un cuadro depresivo 2 o 3 ocasiones y luego un cuadro maníaco, pues, o simplemente un hipomaníaco. Inclusive en estos los hipomaníacos muchas veces pueden pasar desapercibidos, pues simplemente se siente bastante mejor de lo que habitualmente está. Y como no hay una ruptura con la realidad, no llega a esos extremos de cuadro psicótico que habíamos mencionado, pues inclusive puede ser
bastante manejable. A veces con dificultad son convencidos por la familia para consultar cuando están en esas condiciones, ¿no? Bien, vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. Telesucesos, por Quequito TV. Bienvenidos nuevamente a que continuemos hablando de salud mental. Estamos topando el trastorno bipolar y cuáles son los elementos que nos ayudan a hacer el diagnóstico. El diagnóstico incluso dentro de la misma enfermedad, como acabamos de ver, existen gradaciones, distintos tipos de diagnóstico. Y regresando un poco hacia la depresión, que decíamos que es muy difícil diagnosticar diferenciándolo en si es una depresión nada más, porque hay personas que van a tener solamente depresión, trastorno depresivo mayor, y nunca van a tener ni hipomanía ni manía. En algunos casos, cuando tratamos de eso, no tenemos antecedentes familiares de depresión, no tenemos ningún elemento para pensar que es una depresión bipolar. Le damos un tratamiento y, como decía el doctor Gallegos, a las pocas semanas regresa fascinado, curado, porque está en un estado más bien de euforia. Puede que no esté psicótico, pero está muy contento de haber salido de la depresión. De una manera u otra confirmaría la posibilidad de diagnóstico de bipolaridad. Pero lo interesante también, que quiero que piensen en eso, es que una sustancia que va y modifica la cantidad de un neurotransmisor en el cerebro ha sido capaz de cambiarle a una persona desde un estado depresivo en que no quería hacer absolutamente nada a una persona que nuevamente tiene alegría, felicidad, ganas de hacer cosas, disfruta, tiene motivación, en fin, su sueño es normal. Es decir, hay algo que cambió en su bioquímica cerebral y eso determinó un cambio incluso de la percepción de las cosas. Sí, por supuesto, eso nos da que pensar en que los medicamentos realmente algo hacen, ¿no? Si usamos un medicamento que eleva o regula la cantidad de una u otra de nuestras sustancias cerebrales, y si vemos los cambios, pues eso no fue obra de la casualidad, ni mucho menos fue efecto del medicamento. Y tenemos que hacer un énfasis en decir que no es una sustancia que de por sí eleva el ánimo. Es decir, si una persona que no tiene depresión ni bipolaridad se toma un antidepresivo, no es que se va a poner feliz. Una persona que tiene depresión se toma un antidepresivo, no es que al otro día va a estar feliz. No son pastillas de felicidad, son pastillas que modifican algo dentro de la estructura cerebral, dentro de la bioquímica cerebral, para corregir dónde está el déficit. Porque si no sería, me tomó una píldora que me aceleró. No, es una píldora que en el caso de la depresión regula hacia la normalidad, pero en los bipolares podría llevarle hacia el otro extremo porque hay una labilidad dentro del campo emocional de ese grupo de personas. Sí, son muchas de esas cosas que todavía tenemos que admitir no conocemos en detalle qué es lo que pasa con nuestra bioquímica cerebral. Entonces tenemos una serie de sustancias, funcionamos en base a circuitos neuroquímicos, y el efecto que hacen estos medicamentos, pues yo creo que es una prueba, a lo mejor no totalmente directa, pero muy cercana, de que sí tienen algo que ver esas sustancias que todos tenemos en el cerebro por otro motivo. Ahora, claro, ¿por qué se alteró? ¿Por qué disminuyó? ¿Por qué aumentó tal o cual sustancia? Esa es otra cosa que en eso sí todavía como que andamos con ganas de saber mucho más, ¿no? Ahora, los aportes desde la genética han sido muy interesantes. Por ejemplo, en el trastorno bipolar tipo 1 hay una concordancia de gemelos monocigotos. Esto quiere decir gemelos idénticos del 80%. Esto quiere decir, si a algún gemelo le da el trastorno, el otro tiene el 80% de probabilidades de también presentarlo, independientemente de haber sido criado en ambientes diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Estudios que demuestran que un gemelo idéntico a otro fueron separados por cualquier razón
y fueron criados en distintas familias. Esto, de una manera u otra, hace que uno considere que el medio ambiente no fue el mismo al que estuvieron sujetos los dos, y ese medio ambiente puede tener una influencia sobre los genes. Ya hemos dicho que mucho de nuestra conducta es la interacción entre genes y medio ambiente. Pero si fueron criados en distintas familias, en distintos medio ambientes, pero compartían la igualdad de sus genes y tienen una concordancia del 80%, habla del sustrato biológico enorme que tiene este trastorno. Sí, yo creo que otra prueba de esto es lo que habíamos mencionado, lo que averiguamos cuando hacemos la historia clínica de un paciente, qué carga familiar hay de eso. Claro que muchas veces el paciente o sus acompañantes no saben o no están enterados o no consideran relevante esa información. Yo creo que la carga familiar es un elemento también muy importante. No hay una herencia directa, eso también ya lo hemos dicho varias ocasiones, pero sí hay una predisposición. Es decir, si yo he tenido un antepasado que haya tenido un trastorno bipolar, que haya tenido una depresión bipolar o haya tenido un episodio depresivo mayor, pues tengo más riesgo de tener esa misma sintomatología, de presentar ese mismo cuadro. Esto también nos hace ver de que tenemos una regulación genética y que todo nuestro funcionamiento también pasa por esa parte, ¿no? Entonces no nos podemos saltar eso ni mucho menos. Ahora, ¿cuál es la importancia de que diagnostiquemos si es una depresión unipolar o es una depresión bipolar? Y tengo que hacer pues un señalamiento en esto. Esto ya es de especialidad. Esta diferenciación no la puede hacer un médico que no tenga un entrenamiento en el área de psiquiatría. Esto no lo puede hacer un neurólogo, por más que ellos se traten trastornos nerviosos. La gente dice, como es de enfermedad de los nervios, mire al neurólogo. Esto no lo puede tratar un psicólogo. Puede hacer el diagnóstico, pero no lo va a poder tratar. Este tipo de trastornos tienen que ser tratados por personas que lleguen a un diagnóstico adecuado, porque el tratamiento tiene que ser adecuado. Los antidepresivos en el trastorno bipolar no deben usarse a menos de que se estén utilizando otras sustancias que son estabilizadores de ánimo, o usar únicamente los estabilizadores de ánimo. El usar únicamente un antidepresivo puede ser riesgoso, puede ser riesgoso en el switch, y el switch produce tantas consecuencias negativas como consecuencias negativas produce la depresión. Yo creo que es fundamental el hacer el análisis del diagnóstico, porque de eso deriva el tratamiento. Sí, es un tratamiento delicado, evidentemente, y muchas veces ni los mismos especialistas podemos prever el tipo de reacción que puede darse. Lo que mencionábamos hace un momento, paciente que va por primera vez con un episodio depresivo, aparentemente no hay antecedentes o no tenemos la información adecuada, entonces administramos un antidepresivo y de pronto hay un cambio de su estado anímico y puede entrar en una fase de euforia, puede entrar en una fase maníaca. Entonces ese es un riesgo de que los antidepresivos deben administrarse con criterio, deben administrarse sabiendo no solo los efectos secundarios, sino también esta posibilidad de cambio de su nivel de ánimo que pueden suceder en algunos pacientes, ¿no? Y una de las cosas que es importante también resaltar es que, si bien es cierto en la depresión, junto a todos los síntomas que hemos visto, los pacientes están tan severamente desencantados con la vida que la posibilidad de suicidio es una de las posibilidades de salida, les resulta doloroso seguir viviendo. Entre las dos depresiones, la que más riesgo suicida tiene es la depresión bipolar. De ahí lo importante que es hacer el diagnóstico de si es una depresión unipolar, así es una depresión de carácter bipolar, en la cual el riesgo suicida es muchísimo más alto que en la otra. Algunos dicen que después de haber probado las mieles de la euforia, el caer en la depresión es mucho más duro que caer de la normalidad a la depresión, porque el estado de euforia es un estado de elación y de placer absoluto en todas las formas y sentidos, y de ahí ir a la depresión es realmente muy doloroso para quienes lo han vivido. Sí, esto siempre será un riesgo en el manejo de pacientes psiquiátricos, no solo en el cuadro depresivo, pero evidentemente aquí puede ser un riesgo bastante alto, ¿no? Y hay que por eso tratar de lograr el equilibrio del estado anímico de esa persona y tratar de mantenerlo en lo posible.
Bien, les esperamos la próxima semana que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas noches.